La princesa Rela estaba sentada sola en un rincón de la pequeña biblioteca, mirando los libros viejos sobre la mesa de madera. El suave murmullo de estudiantes hablando y pasando páginas llenaba el aire, pero se sentía completamente sola. Lo había perdido todo, a su familia, a su hogar e incluso a su esperanza. Rela no era de la tierra, era el último cabello del Imperio Sereno, un poderoso reino que gobernaba muchos planetas, pero ahora que ese reino había desaparecido, un señor de la guerra había traicionado a su familia y tomado el trono. Sus padres la habían enviado lejos en el último momento, usando lo último de su poder para protegerla. Ahora estaba atrapada en este extraño planeta. Vivía y se escondía como una estudiante de intercambio común. Tocó el brazalete de plata en su muñeca, su única conexión con su gente. Contenía una pequeña pieza de tecnología Saren, un mensaje oculto de sus padres, pero no podía traerla a casa, no podía cambiar su destino. La puerta de la biblioteca se abrió y un joven humano entró. Dan, un estudiante universitario, llevaba algunos libros y un cuaderno. Miró a su alrededor y luego caminó hacia su mesa. ¿El asiento estaba ocupado?, preguntó Rela. Levantó la vista sorprendida, la mayoría de los humanos la ignoraban. Vestía de forma extraña. Habló con cuidado y evitó, haciendo amigos. Había aprendido su idioma rápidamente, pero aún no entendía sus costumbres. Dudó y negó con la cabeza. No, puedes sentarte. Dan se sentó y abrió su libro. No hablaba, lo cual le gustó a Raa. Lo había visto antes en algunas de sus clases. Siempre era callado, pero no antipático. Parecía normal, solo otro estudiante que vivía una vida normal. Después de unos minutos, Dan miró su cuaderno. ¿Eres nueva aquí?, preguntó Renz. Sí, soy estudiante de intercambio. ¿De dónde?, dudó de nuevo. Había practicado esta respuesta muchas veces. Un país pequeño. No lo sabrías. Dan sonrió levemente. Inténtalo. Me gusta la geografía. La mente de Rilla corría. Había estudiado mapas de la Tierra, pero no podía mentir demasiado. Es muy lejano. Un lugar con pocos visitantes. Dan notó su nerviosismo y asintió. Entendido. No más preguntas. Se relajó un poco. La mayoría de la gente seguía haciendo preguntas. No, eso la despertó la curiosidad. ¿Te gustan los libros?, preguntó, mirando el que estaba leyendo. Dan sonrió. Sí, sobre todo historia. Me gusta aprender sobre civilizaciones antiguas. Cómo surgen, cómo caen. El corazón de Re se encogió al oír eso. Palabras. Su propia civilización había caído. Dan notó su expresión. ¿Estás bien?, ella desvió la mirada. Sí, solo pensaba. Dan no la presionó. En cambio, pasó la página y siguió leyendo. Por primera vez en meses, Rel no se sentía completamente sola esa noche. Rel regresó a su pequeño apartamento. El viento frío la ajustó aún más a su abrigo pulver. Había elegido vivir lejos de los dormitorios universitarios para evitar a demasiada gente. Al llegar a su puerta, una extraña sensación la invadió. Alguien la observaba. Se giró rápidamente, observando la oscura calle. Nada, pero sabía que la estaban persiguiendo. Rel se apresuró a entrar y cerró la puerta. Presionó su brazalete, activando una pequeña pantalla holográfica. Mostraba un símbolo rojo de advertencia. Los asesinos del Señor de la Guerra habían encontrado su ubicación. Su corazón latía con fuerza. Tenía que irse. ¿Pero a dónde podía ir? Por primera vez en meses, deseó tener a alguien en quien confiar. Y entonces pensó en Dan. Rea estaba sentada en el borde de su pequeña cama. Sus manos agarraban el brazalete de plata en su muñeca. La advertencia holográfica aún brillaba en la habitación tenuemente iluminada. La habían encontrado. Los asesinos del Señor de la Guerra estaban cerca. Quizás no esta noche, quizás no mañana, pero pronto. No tenía armas, ni aliados,
ni un lugar seguro a dónde ir. Su única opción era huir. Pero la Tierra no era como los planetas que conocía. No entendía sus ciudades, su gente ni sus reglas, y ahora se le estaba acabando el tiempo. Su mente volvía a un solo nombre: Dan. Él era diferente. No hacía demasiadas preguntas, no presionaba demasiado. Había notado su tristeza, su silencio, pero no la había obligado a explicarse, y lo más importante, la había tratado como una persona, no como un misterio, no como una forastera. Tal vez podría pedir ayuda al día siguiente. Rel llegó temprano a la universidad. Encontró a Dan en la biblioteca de nuevo, sentado con sus libros. Él levantó la vista y sonrió al verla. «Oye, chica misteriosa». Él dijo, «Llegaste temprano». Ella dudó. ¿Cómo iba a pedirle ayuda a un humano, a un extraño, si supiera la verdad? ¿Se daría la vuelta? ¿Pensaría que mentía? «Necesito ayuda», dijo finalmente. Dan parpadeó. «Ayuda». Con lo que Rel miró a su alrededor, asegurándose de que nadie la escuchara. Yo estoy en problemas, no tengo a dónde ir». Dan frunció el ceño y cerró su libro. ¿Qué clase de problema podía? No contarle todo. Todavía no. Alguien me está buscando. Son peligrosos. Dan estudió su rostro. Pudo ver el miedo en sus ojos por un momento. No dijo nada. Luego asintió. «Está bien. Ven conmigo». Raya se sorprendió. «Créeme». Dan se encogió de hombros. «No sé qué está pasando, pero puedo decir que tienes miedo. Si necesitas ayuda, no te dejaré sola». Algo en su interior se suavizó. Durante meses, solo había conocido el miedo y la soledad. Ahora, por primera vez, alguien había elegido estar con ella sin siquiera saber la historia completa. El apartamento de Dan. Era pequeño pero cálido. Libros y papeles cubrían el escritorio y un sofá mullido estaba en la esquina. Era sencillo pero se sentía seguro. «Puedes quedarte aquí por ahora», Dan dijo. Colocó una manta en el sofá. «No es mucho, pero es mejor que estar sola». Rel asintió, sentándose con cuidado. «Gracias». Dan se sentó frente a ella. «¿Quieres decirme qué pasa?» Rel dudó. Si le decía la verdad, podría no creerla. Pero si mentía, ¿cómo podría ayudarla? Respiró hondo. «No soy de este mundo». Dan parpadeó. «Oh, ¿qué?» «Vengo de muy lejos, de otro planeta». Dan la miró fijamente un largo momento y luego rió. «Oh, ¿hablas en serio?» Rel asintió. Dan se frotó la nuca. «Vale, eso es mucho, pero si estuvieras mintiendo, inventarías algo más fácil de creer. Así que digamos que te creo. ¿Por qué estás aquí?» «Mi gente. Mi familia fue traicionada. Un señor de la guerra tomó nuestro trono. Envió gente a buscarme y a asegurarse de que nunca regrese. Si me atrapan, no sobreviviré». La expresión de Dan cambió. Ya no reía. «Y están aquí en la tierra». «Sí. Encontraron mi ubicación anoche. Vendrán pronto». Dan se recostó pensando. «Está bien, eso es malo, pero no saben que estás aquí conmigo, ¿verdad? No sirve de nada. Eso nos da tiempo». Rel ladeó la cabeza. «No tienes miedo». Dan se rió entre dientes. «Oh, definitivamente tengo miedo, pero he visto suficientes películas para saber que correr sola nunca funciona. Necesitas que alguien te cuide las espaldas». Rel sintió algo extraño, una calidez en su pecho. Por primera vez en meses, no estaba sola. «Gracias, Dan». Dan sonrió. «No hay problema, princesa Re». Los ojos se abrieron de par en par. «¿Cómo lo hiciste? Acabas de tener esa atmósfera real», dijo Dan con un guiño. Por primera vez en mucho tiempo, Rea rió. Dan se despertó, más temprano de lo habitual. El sol apenas salía y proyectaba un brillo dorado a través de la ventana. Se giró para mirar el sofá donde Rel se había quedado dormida la noche anterior. Ella seguía allí,
acurrucada bajo la manta. Su respiración se estabilizó por un momento. Parecía una persona normal. Solo otra estudiante agotada por estudiar demasiado, pero Dan sabía la verdad. Era una princesa alienígena perseguida por peligrosos enemigos. Dan se pasó una mano por el pelo revuelto. ¿En qué me he metido? Siempre había querido una aventura, pero esto era mucho más allá de lo que había imaginado. Aún así, había tomado una decisión. Necesitaba ayuda y no iba a dejar que se enfrentara a esto sola. Y Eleo se despertó un poco más tarde, estirándose mientras se sentaba. Miró a su alrededor momentáneamente confundida antes de recordar dónde estaba. Dan puso una taza de té en la mesita frente a ella. Princesa de la mañana. Rhea arqueó una ceja. ¿Me estás llamando así otra vez? Dan sonrió. ¿Hasta cuándo me lo dices? Tu nombre completo, princesa, parece encajar. Dudó y luego suspiró. Mi nombre completo es Rel Veris al ser del Imperio Saren, pero solo llámame Re. Dan silbó. Es un nombre elegante, pero vale, Re. Tomó un sorbo de té y lo miró. Dan, ¿por qué me ayudas? Se encogió de hombros. No me gusta ver a la gente en problemas y, sinceramente, esto es lo más interesante que me ha pasado. Rel. Lo estudió un momento y asintió. Entiendo que los humanos son extraños. Dan. Se rió. Sí, nos dicen eso a menudo a medida que avanzaba el día. Rel intentó relajarse, pero su mente seguía volviendo al peligro exterior. Los asesinos la buscaban. No podía permanecer oculta para siempre. Dan notó su expresión tensa. Deberíamos hacer algo. Quedarnos aquí sentados preocupándonos no ayudará. Rel frunció el ceño. ¿Qué sugieres? Dan pensó por un momento. Primero necesitamos saber qué tan cerca están tus enemigos. Dijiste que te rastrearon, ¿verdad? ¿Puedes comprobarlo? Reala asintió. Tocó su brazalete plateado y apareció una pequeña pantalla holográfica. Los ojos de Dan se abrieron de par en par. Vaya, qué increíble. Rel ignoró su reacción y se concentró en la pantalla. Apareció un punto rojo parpadeante. Mostraba la última ubicación conocida de los asesinos. Dan se acercó. Eso no está lejos. Las manos de Rel se apretaron en puños. Están registrando la ciudad. Es solo cuestión de tiempo antes de que me encuentren. Dan respiró hondo. De acuerdo. Entonces tenemos que adelantarnos a ellos. Rel lo miró confundida. ¿Qué quieres decir? Dan sonrió. Esperan que corras. Y esconderse. ¿Pero qué pasaría si le damos la vuelta a la situación? Esa noche, Dan y Rel caminaron por las calles de la ciudad. Rel llevaba una sudadera con capucha para cubrirse. Su cabello azul plateado se mezclaba con la multitud. Dan caminó a su lado, actuando como si nada pasara. ¿Estás segura de que es una buena idea? Preguntó Rel. Dan asintió. Tus enemigos buscan a alguien asustado y solo, pero si solo eres otra persona caminando por la ciudad, no te notarán. Dejando de lado la realidad, los humanos son muy impredecibles. Dan sonrió. Exactamente. Esa es nuestra mayor fortaleza. Pasaron por un café donde un pequeño grupo de hombres con abrigos oscuros estaba sentado afuera. El corazón de Rilea dio un vuelco. Los reconoció. Saren, asesinos. Te notó su reacción y le agarró la mano, fingiendo reírse de algo. Actúa normal, susurró. Rel se obligó a sonreír aunque su corazón latía con fuerza. Los asesinos miraron a su alrededor, pero no parecieron notarla mientras se alejaban. Dan susurró, ¿ves? Escondiéndose a plena vista. Rel exhaló aliviada. Eso fue impresionante. Dan rió entre dientes. Te dije que los humanos quizá no tengan naves espaciales ni superpoderes, pero sabemos cómo sobrevivir. Por primera vez, Relaya sintió una extraña esperanza. Quizás, solo quizás, con la ayuda de Dan podría contraatacar. La noche había caído sobre la ciudad y las calles estaban más tranquilas.
Rilla y Dan se movieron con cuidado, manteniéndose en las sombras. Los asesinos estaban demasiado cerca. Rea pudo sentirlo. Llegaron al apartamento de Dan sin problemas, pero la tensión en el aire permaneció una vez dentro. Relaya caminaba de un lado a otro. Su brazalete de plata brillaba débilmente. Dan la observó desde el sofá. Con los brazos cruzados, «Me estás poniendo nerviosa», dijo R. Se detuvo y lo miró. «No lo entiendes. Si me encuentran, no pararán». Hasta que su voz se apagó. Negando con la cabeza. Dan suspiró. «Lo entiendo, pero enloquecer no ayudará. Necesitamos un plan». Relaya se sentó frente a él. «¿Qué sugieres?» Dan pensó por un momento. «Bien, primero necesitamos saber cómo te rastrean. Dijiste que encontraron tu ubicación antes. ¿Cómo tocó Relaya su brazalete? Deben haber rastreado mi firma energética. Este dispositivo contiene tecnología Saren». Los ojos de Dan se abrieron de par en par. «Espera, así que literalmente están rastreando tu pulsera». Rel dudó. Luego asintió. «Sí». Dan gimió. «Rel, has llevado una baliza todo este tiempo». El rostro de Rea se tensó. «Necesito este dispositivo. Es mi única conexión con mi gente». Dan respiró hondo. «Lo entiendo, pero tenemos que ser inteligentes. ¿Puedes apagarlo?» R tocó algunos botones en la pulsera, pero luego negó con la cabeza. «No, está conectado a la energía de mi cuerpo. Si me la quito, perderé todo acceso a mi mundo natal». Dan frunció el ceño. «Necesitamos otra opción». Un golpe repentino en la puerta los congeló. El corazón de Rel latía con fuerza. Nos encontraron. Dan se movió silenciosamente hacia la puerta y miró entre la gente. Susurró: «Es solo mi vecino, quédate aquí». Abrió la puerta ligeramente. Un anciano estaba afuera sonriendo. «Oye, Dan, tus luces estaban encendidas hasta tarde. Solo regístrate». Dan forzó una sonrisa. «Gracias, señor Harris. No estoy bien». El anciano asintió. «De acuerdo, cuídate, chico». Se alejó. Dan cerró la puerta y se volvió hacia Rel. «Falsa alarma». Rel exhaló aliviada, pero sabía que el verdadero peligro seguía acechando. Más tarde esa noche, Dan se sentó en su escritorio, escribiendo ideas en su cuaderno. «De acuerdo, si te rastrean, podemos engañarlos». R levantó una ceja mientras Dan señalaba su brazalete. «Si podemos copiar tu firma energética y enviarla a otro lugar, seguirán el rastro equivocado». Rea pensó por un momento que era posible, pero necesitamos una fuente de energía potente para crear una señal falsa. Dan sonrió. «Lo sé. Justo el lugar». Una hora después, estaban afuera de una vieja torre de radio en las afueras de la ciudad. El lugar estaba abandonado, pero el equipo de adentro aún funcionaba. «¿Será suficiente?», preguntó Dan. Rel estudió la maquinaria. «Sí, si conecto mi brazalete a este sistema, puedo enviar una señal falsa a lo lejos». Trabajó rápidamente en los controles mientras Dan vigilaba. Las calles estaban vacías, pero no podía quitarse la sensación de que estaban siendo lavadas. Finalmente, Rel retrocedió. «Está hecho. La señal los llevará a kilómetros de distancia». Dan sonrió. «Buen trabajo, princesa». Rel sonrió con suficiencia. «Estás aprendiendo». De repente, un sonido metálico resonó en la distancia. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Abajo. La columna vertebral de Dan. «Tenemos que irnos ya». Rilla no discutió. Corrieron de vuelta a la ciudad, desapareciendo en la noche. Horas después, 3 figuras sombrías llegaron a la torre de radio. Una de ellas, un extraterrestre alto con brillantes ojos rojos, tocó un pequeño dispositivo. La señal era fuerte. «Estaban aquí», dijo con voz fría. La segunda figura gruñó: «Entonces los encontraremos». La casa estaba lejos de terminar.
Dan y Rel se movieron rápidamente por las calles vacías. Sus pasos apenas hacían ruido. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, pero el aire nocturno se sentía más pesado que antes de que los persiguieran. Dan echó un vistazo a Rel. Parecía tranquila, pero él podía ver la tensión en sus ojos. El truco de la torre de radio había funcionado, pero no duraría para siempre. Los asesinos eran inteligentes, se darían cuenta del engaño. Pronto tenemos que pasar desapercibidos. Dan susurró, ¿a dónde podemos ir? Rel pensó por un momento, a algún lugar con más gente. Si nos encuentran solos, no tendremos ninguna oportunidad. Dan asintió. De acuerdo, conozco un lugar. Llegaron a un viejo restaurante abierto las 24 horas al otro lado de pueblo. Era un lugar pequeño con brillantes luces de neón y olor a café en el aire. Algunos clientes nocturnos estaban sentados en cabinas, perdidos en sus propios mundos. ¿Este lugar es seguro?, Rhea preguntó. Dan se encogió de hombros. Por ahora no atacarán en público. Se deslizaron en una cabina cerca de la parte de atrás. Rhea mantuvo su capucha puesta mientras Dan cogía casualmente un menú. ¿Alguna vez has probado una hamburguesa antes?, preguntó tratando de aliviar las tensiones. Le lanzó una mirada confundida. Dan sonrió. Oh, te lo estás perdiendo. Saludó a la camarera e hizo un pedido mientras esperaban. Rel se inclinó más cerca. Dan, ¿por qué me ayudas tanto? Podrías haberte ido. Dan sostuvo su mirada. Sí, podría haberlo hecho, pero no lo hice. ¿Por qué Dan está adentro? Porque estás en problemas y no me gusta ver a la gente sola cuando necesitan ayuda. Sé lo que se siente. Rel lo estudió por un momento y luego asintió. Tú. Vigas en L y estructuras a medio construir. El vehículo negro seguía. Detrás de ellos, sus faros brillaban como ojos de depredador. Dan vio una pila de tubos metálicos sueltos. Me sonrió. Pase junto a esa pila lo suficientemente cerca como para sacudirla. Mera asintió e hizo exactamente eso al pasar el vehículo enemigo. Lo siguieron justo cuando una pila de tubos pesados se derrumbó en la carretera detrás de ellos. El impacto fue inmediato. El vehículo negro giró para evitar los tubos que caían, pero era demasiado tarde. El coche giró, chocando contra los escombros. Mira no redujo la velocidad. Eso nos dará tiempo, pero no mucho. Dan se giró hacia Rel. ¿Te metiste con sus sistemas? Rel asintió. Tardarán un poco en recuperarse, pero se recuperarán. Dan exhaló. Entonces, mejor vamos rápido a esa casa segura. 15 minutos después, Mera entró en un almacén abandonado, rodeado de árboles. El lugar era viejo pero sólido. Sin luces, sin cámaras de seguridad. El escondite perfecto. Salieron del coche. La noche estaba tranquila, pero Dan sabía que no duraría. Mira se estiró. Bien, estamos aquí. Ahora, Rel miró hacia las estrellas por primera vez en días. Sintió algo nuevo. Miedo, desesperación, determinación. Dejaremos de correr. Dijo que lucharemos. Dan sonrió con suficiencia. Ahora estamos hablando. Mea se cruzó de brazos. Esto se puso mucho más interesante a medida que las estrellas brillaban sobre ellos. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. El almacén estaba frío y silencioso, rodeado de árboles que susurraban suavemente en la noche. Dentro, Dan, Rel y Mira estaban cerca de una vieja mesa de madera planeando su próximo movimiento. Mea colocó una linterna hacia abajo, proyectando largas sombras en las paredes. Muy bien, princesa, dijiste que lucharemos. ¿Cómo? El brazalete de plata de Rel brilló débilmente mientras estudiaba la pantalla holográfica que proyectaba. Los asesinos no dejarán de cazarme. Correr es inútil.
La única forma de acabar con esto es desactivar su sistema de rastreo y enviar una advertencia a mi gente. Dan se frotó la barbilla y preguntó, ¿cómo hacemos eso? Rel amplió una ubicación en el holograma. Su estación de rastreo está en el tejado de un rascacielos abandonado en la ciudad. Envía una señal a su nave nodriza alertándolos de mi presencia. Mea cruzó los brazos. Así que destruyamos la estación. Rel asintió. Sí, si la apagamos. Perderán mi ubicación. Compraremos una. Esta vez. Dan sonrió con suficiencia. Bastante simple. Mea resopló. Sí, claro. Nada es simple contigo. El plan. Se sentaron en el suelo del almacén mientras Rel explicaba los detalles. El edificio está fuertemente custodiado. Dijo que habrá al menos 4 asesinos apostados dentro. Debemos tener cuidado. Espejito. Genial. Solo 4 asesinos. No hay problema. Dan sonrió. Hemos lidiado con peores. Mea negó con la cabeza. Dan. Cuando hemos lidiado con asesinos alienígenas antes. Dan. Se encogió de hombros. Primera vez para todo. Rel sonrió levemente. No vamos a entrar. Ciego. Mi brazalete puede desactivar sus armas por un corto tiempo, pero solo dentro de un rango limitado. Mea pensó por un momento. De acuerdo, entonces nos colamos, desactivamos sus armas y destruimos el rastreador antes de que lleguen los refuerzos. Rel asintió. Dan apretó los puños. Entonces, hagámoslo. Irrumpiendo. Unas horas más tarde, estaban de pie en las sombras fuera del rascacielos abandonado. El enorme edificio se extendía hacia el cielo. Sus ventanas rotas. Reflejando las luces de la ciudad, Rel tocó su brazalete. La señal es fuerte. Aquí están. Dan respiró hondo. De acuerdo. Mea, quédate en la entrada por si las cosas salen mal. Raya y yo subiremos. Mea frunció el ceño. ¿Estás segura de que no me quieres dentro? Dan sonrió con suficiencia. Confía en mí si necesitamos una salida. Prefiero que estés al volante. Mera puso los ojos en blanco. De acuerdo, pero no tardes demasiado. Rel y Dan se movieron con cuidado por los oscuros pasillos. Sus pasos apenas hacían ruido. El lugar olía a polvo y metal oxidado. Cada paso se sentía peligroso. De repente, Rel se congeló. Levantó una mano. Dan susurró, ¿qué? Señaló hacia adelante. Una sombra se movió. El asesino estaba cerca de una puerta, observando la zona con ojos rojos brillantes. Dan tragó saliva. De acuerdo, ¿cuál es el plan? Rel susurró, déjame manejar esto. Antes de que Dan pudiera responder, dio un paso adelante. La cabeza del asesino se giró hacia ella, pero antes de que pudiera reaccionar, Rilla levantó su brazalete. Un pulso de energía azul salió disparado. El asesino se tambaleó hacia atrás cuando su arma se cortocircuitó. Dan no perdió el tiempo. Él se abalanzó y golpeó al asesino con fuerza en la mandíbula. El hombre se desplomó con un gruñido. Dan agitó el puño. ¡Ay! La cara de ese tipo era como una roca. Rel sonrió con suficiencia. Vamos. Debemos apresurarnos para llegar a la cima. Subieron la última escalera e irrumpieron en la azotea. La estación de rastreo se encontraba en el centro. Una alta torre de metal con luces intermitentes. Dan sonrió. Eso es todo. Antes de que Rel pudiera responder, una voz profunda resonó desde la oscuridad. Has cometido un error al venir aquí. Dan y Rel giraron. 3 asesinos se adelantaron con las armas desenvainadas. Dan gimió. Por supuesto. Reló. Susurró. Desactivaré sus armas, pero debemos movernos rápido. Dan asintió. Entendido. Reló activó su brazalete. Una ola de energía azul se extendió por la azotea. Y las armas del asesino se apagaron. Dan sonrió. Ahora es justo. Los asesinos no dudaron.
Atacaron la pelea. Un asesino cargó contra Dan. Apenas esquivó, rodó hacia un lado y pateó la pierna del atacante. El hombre tropezó, pero era demasiado rápido. Otra asesina intentó atacar, pero ella fue más rápida. Se agachó y usó su brazalete para enviar una onda expansiva a su pecho, enviándolo a volar hacia atrás. Dan no tuvo tanta suerte. La asesina con la que luchaba lo agarró por el cuello y lo levantó del suelo. Dan jadeó. Bien, súper fuerte. Es bueno saberlo antes de que la asesina pudiera lanzarlo. Rel golpeó por detrás, golpeándolo con un pulso de energía. La asesina se soltó y Dan cayó al suelo. Dan tosió. Gracias. Rel asintió. Termínalo. Dan vio al último asesino cargando hacia Rel. Agarró un tubo de metal del suelo y lo blandió con fuerza, golpeando al asesino. Inconsciente. Rel se giró hacia él. Sorprendida. Impresionante. Dan sonrió. Te lo dije, princesa. Los humanos pueden luchar para destruir la estación. Rilla corrió a la torre de rastreo y puso sus manos sobre ella. Su brazalete brilló en un azul brillante mientras pirateaba el sistema. Date prisa. Dan dijo, vendrán más. Los ojos de Rilla brillaron levemente mientras. Máquina sobrecargada. Saltaron chispas y las luces parpadearon antes de que todo el sistema se apagara. Rel retrocedió. Está hecho. Dan sonrió. No más rastreo. De repente, la voz de Mira llegó a través del auricular de Dan. Chicos, necesitan salir ahora. Vienen más. Dan y Rel intercambiaron una mirada. No más carreras. Rel dijo, es hora de terminar con esto. Dan asintió. Terminemos con esto. Dan. Y Rel bajó corriendo por la oscura escalera del rascacielos abandonado. Sus pasos resonaron mientras corrían hacia la salida. La voz de Mea crepitó a través del auricular de Dan. Chicos, tienen menos de 2 minutos. Vienen rápido. Dan apretó los dientes. Genial. Solo una vez. Me gustaría alejarme de algo sin ser perseguido. Rel lo miró. Casi ha terminado. Destruimos el rastreador. Ahora nos mantenemos firmes. Dan suspiró. Sí, pensé que dirías eso. Llegaron a la planta baja y corrieron hacia la salida justo cuando 2 vehículos negros se detuvieron. Las puertas se abrieron de golpe y 6 asesinos salieron. Sus oscuras armaduras reflejaban las luces de la ciudad. Su brillo. Ojos rojos fijos en sus objetivos. El coche de Mira estaba aparcado detrás de una camioneta vieja al otro lado de la calle. Se asomó por el lado del conductor empuñando una pequeña pistola. Dan Rea se movió, pero los asesinos fueron más rápidos. 2 de ellos se lanzaron hacia adelante con las armas en alto. Dan apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Rel levantara el brazo. Su brazalete destelló, enviando un pulso de energía. Las armas de los asesinos chispearon y se cortocircuitaron, pero no dejaron de moverse. Dan esquivó cuando uno de ellos le lanzó un puñetazo a la cabeza. Se agachó y contraatacó con un puñetazo en el pecho del asesino, pero fue como golpear metal sólido. ¿En serio? Dan murmuró. El asesino lo agarró de la chaqueta y lo lanzó hacia atrás. Dan se estrelló contra una pila de cajas. Gimiendo, vale, eso dolió. Mientras tanto, Rel luchó contra 2 asesinos a la vez. Se abalanzaron sobre ella, pero ella era rápida. Esquivó a uno y luego usó su brazalete para enviar una onda expansiva en el segundo. Él voló hacia atrás, estrellándose contra el coche. Relera disparó su pistola, alcanzando a un asesino en el lago, lo que apenas lo frenó. «Tenemos que salir de aquí», gritó. Dan se puso de pie y vio una oportunidad. Uno de los asesinos estaba distraído por Rel. Esta era su oportunidad. Agarró un tubo de metal del suelo y lo golpeó con fuerza contra el costado del asesino. El atacante se tambaleó y Rel lo remató con una poderosa ráfaga de energía. Dan sonrió. Trabajo en equipo. Rel asintió. Vienen más. Mera tocó la bocina. Sube.
Dan y Rel corrieron hacia el coche. Mera pisó el acelerador en cuanto subieron y el coche se alejó a toda velocidad. Los asesinos corrieron tras ellos, pero fue demasiado tarde. El vehículo desapareció en la noche. La casa segura ya no es segura. 15 minutos después, llegaron al almacén. Merera aparcó el coche dentro y cerró la puerta de golpe. Dan se recostó en su asiento, respirando con dificultad. Eso estaba demasiado cerca. Rilla no respondió. Miró al suelo, perdida en sus pensamientos. Mera la miró por el retrovisor. ¿Qué pasa, princesa? Rel apretó los puños. No lo son. Parando. Incluso sin el rastreador, me siguen encontrando. Dan frunció el ceño. ¿Cómo? Rel dudó antes de responder. Puede que haya un traidor entre mi gente. Alguien les está dando información. Mera maldijo en voz baja. Genial. Justo lo que necesitábamos. Dan se pasó una mano por el pelo. Bueno, entonces acabamos con esto. Rel lo miró. Como Dan exhaló. No solo huimos, contraatacamos. Mera levantó una ceja. ¿Tienes un plan? Dan sonrió. Puede que sea el plan final. Se sentaron alrededor de la mesa del almacén mientras Dan explicaba. Los asesinos trabajan para alguien poderoso. Él dijo, no arriesgarían tanto solo para capturarte, así que hagamos que vengan con nosotros. Rel entrecerró los ojos. ¿Quieres tender una trampa? Dan asintió. Exactamente. Enviamos una señal falsa. Hazles creer que estás en otro lugar. Cuando vengan, les emboscaremos. Mera sonrió con suficiencia. Me gusta, pero ¿cómo sabemos que caerán en la trampa? Rel levantó su brazalete. Puedo hackear su sistema y enviar una señal de socorro. Una baliza desde una ubicación diferente. Dan sonrió. Perfecto, entrarán directamente. Metro. Herrera se recostó y cuando lo hicieron, la mirada de Dan se endureció. Terminamos esta pelea. Rel respiró hondo y comencemos. Tocó su brazalete y apareció un mapa holográfico. Ajustó la configuración de la señal y envió la baliza de socorro falsa. Unos segundos después, su brazalete emitió un pitido. Señal enviada. Vendrán. Merera hizo crujir los nudillos. Bien, preparémonos. Dan miró a Rel. ¿Estás bien? Ella lo miró y asintió. Antes tenía miedo, pero ahora no correré más. Dan sonrió. Bien, la trampa estaba tendida. Ahora solo tenían que esperar a que llegara el enemigo. El aire nocturno era tenso. El almacén se encontraba en medio de un distrito industrial abandonado, rodeado de edificios rotos y metal oxidado. Dentro, Dan, Rel y Mera hicieron sus preparativos finales. El brazalete de Rel brilló débilmente mientras monitoreaba la baliza de socorro falsa. Mordieron el anzuelo. Dan hizo crujir los nudillos. ¿Cuántos? Los ojos de Rel se entrecerraron. Al menos 8 asesinos, tal vez. Merera exhaló. Genial. Superados en número de nuevo. Dan sonrió con suficiencia. Sí, pero esto. Tiempo. Estamos listos. La emboscada. Tomaron sus posiciones. Dan se agachó detrás de un viejo camión agarrando un tubo de metal. Merera se escondió detrás de una pila de cajas. Su pistola. Cargada. Rea se quedó cerca de la entrada del almacén. Su brazalete vibraba con energía. Pasaron los minutos. Luego, pasos. Sombras se movieron en la distancia. Los asesinos habían llegado. Una voz profunda resonó en la noche. Sal, princesa. No hay escapatoria. Dan susurró. Espectáculo. Rea dio un paso adelante. Los asesinos emergieron de la oscuridad. Altas figuras acorazadas con brillantes ojos rojos. Su líder, una figura imponente con rostro asustado, levantó una mano. Basta de juegos. Vienes con nosotros. Ra levantó la barbilla. Ya terminé de correr. El líder, un lado tonto. Elección.
Él hizo un gesto. Llévala. Los asesinos se movieron. Fue entonces cuando se activó la trampa. Mea disparó primero. Un disparo resonó. Dio a un asesino en la pierna. Se tambaleó hacia atrás. Dan saltó de su escondite, blandiendo el tubo de metal contra la cabeza de otro asesino. El atacante se tambaleó. Rela levantó su brazalete. Una ola de energía azul salió disparada, incapacitando a sus armas. La pelea había comenzado. Un asesino se abalanzó sobre Dan. Él esquivó y golpeó al atacante en el estómago. El asesino apenas reaccionó. Dan murmuró: sí, debería haber esperado eso. El asesino blandió el puño. Dan se agachó justo a tiempo y usó su pica para desequilibrar al atacante. Mea se movió. Esquivó rápidamente un ataque de asesino antes de estrellarle la pistola en la cabeza. Mientras tanto, Rel se enfrentó al líder. Él era más fuerte y rápido. Cargó contra ella, pero ella se hizo a un lado y desató una poderosa ráfaga de energía. El líder apenas se inmutó. Tus trucos no te salvarán, gruñó. Agarró la muñeca de Rel, retorciéndola dolorosamente. Rel gritó. Su brazalete parpadeó. Dan vio esto y corrió hacia ellos. Oye, feo, gritó. El líder se giró justo cuando Dan le golpeó la espalda con el tubo de metal. El líder tropezó. Rel se liberó y desató una onda expansiva que lo mandó a volar. Dan sonrió. Bien hecho, pero la pelea no había terminado. Aparecieron más asesinos. Meera gritó: nos superan en número. La mente de Dan corría. Tenían que acabar con esto. Entonces vio los tanques de combustible del almacén. Dan se giró hacia Rel. ¿Puedes sobrecargarlos? Rel siguió su mirada. Sí, pero será peligroso. Dan sonrió con suficiencia. El movimiento final fue perfecto. Dan, Rel y Meera lucharon. Se abrieron paso hacia los tanques de combustible. Rel puso las manos sobre el metal. Su brazalete brilló intensamente. Los asesinos se dieron cuenta demasiado tarde. Los tanques estaban sobrecargados. Saltaron chispas. Dan gritó: ¡corran! Corrieron hacia la salida que tenían detrás. ¡Boom! Los tanques explotaron enviando una onda expansiva por la zona. Fuego y humo llenaron el aire. Los asesinos restantes fueron arrojados hacia atrás. Dan, Rel y Meera se pusieron a cubierto mientras los escombros caían por un momento de silencio. Luego Mea tosió: lo hicimos. Cuando Dan echó un vistazo por encima de los escombros, los asesinos se habían ido. El almacén estaba en ruinas. Él sonrió. Sí, ganamos. Rel se quedó de pie lentamente, observando la destrucción. Respiró hondo. Se acabó. Susurró. Dan le dio una palmadita en el hombro. Te dije que los humanos son bastante útiles. Rel sonrió. Sí, lo hiciste. Mea sonrió con suficiencia. ¿Y ahora qué? Rel miró al cielo. Ahora me voy a casa. Dan se cruzó de brazos. ¿Y si vuelven? Los ojos de Rel brillaron suavemente. La próxima vez me temerán. Epílogo. Al día siguiente, Rel envió un mensaje a su gente. Un barco real llegó listo para llevarla de vuelta. Mientras se preparaba para irse, se giró hacia Dan y Meera. Les debo la vida. A ambos. Dan sonrió. Sí, la necesitas. Meera sonrió con suficiencia. De nada. Rel dudó y luego sonrió. Si alguna vez me necesitas, vendré. Dan asintió. Di aquí. Princesa. Los motores del barco rugieron. Rel entró mientras el barco desaparecía en el cielo. Dan se metió las manos en los bolsillos. Bueno, eso fue una locura. Mea puso los ojos en blanco. Esperemos no volver a hacer eso. Dan se rió entre dientes. Sabes que lo haremos. Se alejaron. Cuando salió el sol, un nuevo día había comenzado y en algún lugar entre las estrellas, Rilla los cubrió. El final.